Vamos a ver el comportamiento de la máquina de continuo. Digo la máquina de continuo porque en este caso nosotros vamos a estudiar cómo se comporta un generador de continuo, generador de tensión continua. Ustedes ya han visto, no sé si han alcanzado a ver el principio de funcionamiento de una máquina de continuo. ¿Tienen idea de cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo funciona? A ver, cuéntenme cómo funciona la máquina de continuo. Un generador. Tenemos los flujos que se forman por los polos que hace que trote y con la parte magnética formamos lo que es la corriente eléctrica a través de los como por los conectores. Bien, o sea que usted me estaba diciendo que hay en general dos partes de la máquina. Una parte que es fija, ¿sí?, que se denomina estator, y una parte que es móvil, que es el rotor. Eso en realidad está en todas las máquinas, tanto en alterna como en continua. Ustedes tienen, por ejemplo, un motor de alterna que tiene una parte móvil, un rotor, una parte fija, que es el estator. En la máquina de continua también sucede exactamente lo mismo. En todas las máquinas eléctricas, excepto el transformador, nosotros tenemos siempre una relación entre una parte fija y una parte móvil. ¿Por qué es esto? Ustedes estudiaron, si tenemos un par de polos magnéticos, ¿sí?, tiene líneas de campo, y si ustedes dentro de ese par de polos colocaran una espira, y si a esa espira ustedes por algún medio la hicieran girar, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente: esa espira está cortando líneas de campo. ¿Sí? ¿Y qué sucedía cuando un conductor cortaba líneas de campo magnético? Se crea una diferencia potencial. Se inducía una fuerza electromagnética. En definitiva, si ustedes tienen una espira la cual la hacen girar dentro de un campo magnético, si dibujamos la espira de costado, veo que salió esta espira, dibujamos la espira de costado, en los bordes, en los extremos de la espira, ustedes van a tener una fuerza electromotriz. En definitiva, van a tener una tensión en bordes. Este es el principio de funcionamiento de un generador. Digo de un generador. ¿Y por qué digo de un generador? Porque esto es válido tanto para alterna como para continua. ¿Cuál es la diferencia entre alterna y continua? ¿Qué diferencia creen que va a haber acá? Las escobillas no estaban partidas Muy bien, tan solo cómo tomamos nosotros esa tensión. En el de continua, ¿qué es lo que tienen ustedes? Ustedes tienen un colector, tienen escobillas, de forma tal que van a tener siempre una de las escobillas que está haciendo contacto con las reglas, una va a ser siempre positivo y el otro siempre va a ser negativo, y ustedes ahí tienen una tensión continua. ¿Qué sucede para alterna? Y para alterna, ustedes tenían un aro y acá tenían otro aro. Entonces, ¿qué va a pasar? En algún instante de tiempo esto va a ser positivo, luego va a ser negativo. Lo mismo sucede con el otro extremo de la bóveda. Fíjense que este es el principio de funcionamiento de los generadores de alterna y de continua. Bien, nosotros tenemos que darle una energía mecánica a esta espira, que luego, si son varias espiras que están montadas sobre un eje, tenemos delgas, tenemos el colector, ya se transforma en el rotor de nuestra máquina. A esa máquina nosotros tenemos que darle una energía mecánica. ¿Cómo le damos energía mecánica? En las máquinas de alterna. ¿Cómo hacemos para que llegue la energía mecánica al generador? En las máquinas de alterna, las máquinas que nos proveen la energía, esta energía. ¿Cómo hacemos? ¿Qué elementos? Para Estamos en claro que yo acá tengo que darle una energía mecánica para obtener una tensión en borda. Estoy transformando energía mecánica en energía eléctrica. En la máquina de alterna, ¿qué tenemos? En la máquina de alterna tenemos las turbinas, por ejemplo. Si hablamos de hidroeléctrica, tenemos las turbinas, que en definitiva, como es el funcionamiento, tenemos un embalse, por ejemplo, Potrerillo. ¿Qué hacemos en el embalse? Para ir a pescar, para ir a practicar deportes náuticos, para hacer un camping, ir a pasar el fin de semana. ¿Pero qué tenemos en el embalse? acumular energía. Tenemos energía almacenada, tenemos
una determinada cantidad de agua a una determinada altura, quiere decir que tenemos energía potencial. ¿Cómo aprovechamos esa energía potencial? Tenemos tuberías, elementos de regulación y por último tenemos nuestra turbina y acoplado nuestro generador. Fíjense, esta energía potencial del agua la aprovechamos para impactar o accionar los alas de la turbina comienza a girar, está acoplada a un generador y en definitiva tenemos una tensión en borde. Esa tensión en borde luego va a una playa donde tenemos transformadores, la elevamos y ahí hacemos la transmisión. En el caso nuestro, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ver una máquina de continuo. Y esta energía mecánica, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Y vamos a tener un motor eléctrico. Vamos a acoplar a nuestro generador un motor eléctrico de forma tal de tener la energía en el eje para realizar los distintos ensayos o las distintas prácticas que vamos a realizar. Bien, conociendo el principio de funcionamiento de nuestra máquina, podemos agregar que los campos, todos esos campos que nosotros teníamos, el polo norte y el polo sur, nosotros podemos tenerlos a partir de la propia generación de la máquina, que son autoexcitados, o podríamos tenerlo de una fuente independiente. ¿Está claro? ¿Cómo es esto de autoexcitado? Fíjense, si yo este campo magnético, en realidad acá yo les dibujé un imán permanente, pero bien podría haber sido un bobinado. ¿Sí? Ustedes saben que cuando por un conductor circula una corriente aparece un campo magnético. ¿Qué pasa si por el conductor lo tenemos arrollado sobre un material ferromagnético, hacemos circular corriente, va a aparecer un campo magnético? Entonces, este campo magnético, esta circulación de corriente, nosotros podemos lograrla con una fuente externa, ¿sí? Son de excitación independiente. O podemos utilizar la misma máquina para alimentar o hacer circular esa corriente y en definitiva tendríamos la máquina con excitación propia o autoexcitada. ¿Qué sucede acá, chicos? Fíjense que si no circula corriente, nosotros no tendríamos el campo. Si no hay campo, no tenemos líneas de campo. Y por más que nosotros hiciéramos girar esto, o le diéramos energía mecánica, no tendríamos tensión en borde. ¿Sucede eso o no sucede eso? No sucede eso. ¿Por qué no sucede eso? Porque estos elementos es un material ferromagnético. Y al ser un ferromagnético, tiene un magnetismo remanente. Muy bien. ¿Se acuerdan del ciclo de histéresis? Ustedes tenían el ciclo de histéresis, que era una cosa así. Bueno, en definitiva, esto es el magnetismo remanente. ¿Qué significa? Que si comienza a circular corriente, vamos a tener un determinado nivel de inducción. Si la corriente disminuye y se hace cero, como en este caso, tenemos un magnetismo remanente. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hacemos girar nuestro rotor, nuestro eje, y no tenemos excitación, igual vamos a tener una tensión en borde. ¿Sí? Y esa es una de las características que nosotros vamos a ver en curvas, que ahora les voy a explicar qué curvas vamos a establecer en nuestra máquina. Pero antes de eso, vamos a ver por qué en los laboratorios, por qué los fabricantes, por qué hacen curvas de las máquinas, por qué creen que nosotros hacemos curvas o hacemos ensayos de una máquina. ¿Para qué lo hacemos? Y para no tener que repetir, o sea, para poder imaginar lo que va a pasar cuando varían la función algunos parámetros. Muy bien, nosotros hacemos los ensayos de las máquinas eléctricas. ¿Para qué? Para saber cómo se va a comportar esa máquina eléctrica en determinadas situaciones. En definitiva, yo puedo predecir qué va a suceder cuando varían algunas de las variables involucradas y cómo varían o cómo impacta con las otras variables. Obviamente que si estamos hablando de generadores y puede variar la excitación, puede variar la carga, esto me puede impactar en la tensión de salida, en la tensión en borde. En definitiva, nosotros hacemos curvas, vemos cómo predecimos cómo se va a comportar la máquina. El fabricante hace los ensayos, nos suministra el equipo,
nos suministra las curvas y nosotros podemos saber qué acciones tenemos que tomar en esa máquina ante determinadas situaciones, por ejemplo, situaciones de carga. Bien, entonces, el objetivo de esto es ver cómo se va a comportar la máquina. Una de las curvas, la primera que vamos a analizar, es la curva característica de vacío. ¿Qué significa la curva característica de vacío? Yo tengo mi generador, ¿sí? Mi generador, y no le voy a conectar ninguna carga. Tiene los bordes del generador, no tiene una carga conectada, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a elaborar esta curva? Nosotros vamos a ir aumentando la corriente de excitación y vamos a ver cómo varía la tensión en bornes. Fíjense que la característica que vamos a obtener va a ser de esta forma. Y acá hay algo particular. Para una corriente de excitación cero tenemos un determinado valor de tensión en bornes. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué aparece esto? Por el magnetismo remanente. Es el magnetismo remanente. Ahí vamos a ver, nosotros vamos a poder comprobar que en realidad tiene un magnetismo remanente y sin excitación, con excitación igual a cero, vamos a tener un determinado valor de tensión en bornes. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir aumentando la corriente de excitación. ¿Cómo hacemos en el laboratorio, acá en las mesas de ensayo, para aumentar esa corriente de excitación? Y vamos a colocar una resistencia variable. A medida que nosotros vamos variando la resistencia, vamos a ir variando los valores de corriente. ¿Qué tenemos que hacer? Medir esa corriente, para lo cual vamos a conectar instrumentos, por ejemplo un amperímetro, y vamos a poder medir esa corriente de excitación. Y vamos a ver qué sucede, vamos a medir la tensión en bornes y vamos a ver qué sucede con la tensión en bornes. Acá una de las características es que no tenemos carga, va a estar en vacío. Ustedes van a ir tomando los valores y vamos a poder realizar esta práctica. Fíjense que nosotros estamos accionando nuestro generador con un motor. Eso hace que tengamos una característica que es importante. Vamos a tener el número de vueltas constante. La velocidad del motor prácticamente no varía porque las cargas que estamos aplicando son mínimas. Entonces sabemos que el número de vueltas es constante. La corriente de carga es constante, es igual a cero. Entonces podemos ver cómo varía la tensión en bornes con la corriente de excitación. Bien, eso sería cómo se comportaría nuestra máquina estando en vacío. En realidad no nos aportaría mucho si nosotros queremos ver cómo trabaja nuestra máquina. Nosotros, ¿qué nos interesaría saber? Y a nosotros nos interesaría saber cómo se comporta mi máquina en distintos estados de carga. ¿Qué significa distintos estados de carga? Distintos estados de carga se dan, por ejemplo, cuando ustedes conectan, supongamos que tenemos un sistema de iluminación, y agregamos, conectamos más lámparas, ahí la carga va a variar. Si disminuimos, si quitamos lámparas, la carga va a variar. En definitiva, ¿qué es lo que está variando? Y está variando la corriente, ¿sí? La corriente de carga. Entonces esta es una situación que sí a nosotros nos interesa saber, porque vamos a ver que no se va a comportar de igual forma, nuestro generador con una carga, trabajando a plena carga, que trabajando a 3/4 o incluso valores menores de carga. Entonces vamos a construir lo que se llaman curvas características de carga. Y en nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la posibilidad de la carga representarla con una resistencia variable. La resistencia variable a nosotros nos permite variar la corriente y en definitiva es como si ustedes estuvieran acoplando más cargas o desacoplando cargas. Cuando ustedes aumentan o disminuyen la corriente es como si estuvieran acoplando, aumentan la corriente o desacoplando cargas. ¿Y qué va a suceder? Ustedes van a ver cuál va a ser el comportamiento de mi máquina, del generador. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que cuando nosotros aumentemos la corriente de carga, vamos a ver que para mantener constante la tensión en borne, van a ver que nosotros deberíamos aumentar la excitación. ¿Cómo es esta práctica? ¿Qué vamos a hacer en esta práctica? Nosotros vamos a ver
cómo varía la tensión en bornes en función de la corriente de excitación, pero para determinados valores de corriente de carga. ¿Qué significa esto? Supongamos que la corriente de carga es 0, es el ensayo en vacío, es el que hicimos recién, el ensayo de vacío, el que hablamos recién. Entonces tendríamos estas curvas, esta familia de valores, para una corriente de carga igual 0. ¿Qué pasa si colocamos una carga? Si colocamos una carga, supónganse 0,5 amperes, una determinada carga, ¿qué vamos a ver? Que esta curva se ha desplazado, vamos a tener esta curva. Si la carga aumenta, vamos a ver que tenemos esta curva. ¿Y qué podemos sacar? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Fíjense que si nosotros quisiéramos mantener constante la tensión en borne y la carga me aumenta, fíjense que yo debería aumentar la corriente de excitación. Supónganse que estamos en este punto. Estamos con este valor de carga 0,5 amperes. Supónganse que aumente a 1 ampere. Fíjense que mi tensión caería a este punto. ¿Sí? Es algo que yo no puedo permitir. Yo tengo que lograr que la tensión en borne se mantenga constante. Entonces yo debería aumentar la corriente de excitación de forma tal que por más que me varíe la carga, yo tenga la tensión en borne constante. ¿Se entiende, chicos? ¿O no? Bien, lo explico de nuevo. Nuestro generador en vacío tiene una determinada característica. ¿Qué significa? Corriente de vacío 0. No hay carga, no hay corriente de vacío. ¿Qué sucede? Nosotros comenzamos a aumentar la excitación, aumentamos la excitación, el voltímetro va a comenzar a indicar valores de tensión. Cuando estamos con corriente de carga 0, nuestro voltímetro nos va a indicar algo, un valor de tensión. Eso es debido al magnetismo remanente. A medida que nosotros aumentemos la corriente de excitación, vamos a ver que la tensión en borne va a aumentar. ¿Está claro? Bien. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos una carga? Una carga, algo que podamos ver todo, una lámpara. Colocamos una lámpara, ya vamos a ver que la corriente de carga, obviamente que ya no va a ser 0, va a tener un determinado valor. ¿Y qué vamos a notar? Que para un valor de corriente de excitación, cuando estaba en vacío, teníamos esta tensión en borne. Pero cuando le conectamos una lamparita, la tensión en borne cayó. Bien, ahora ¿qué sucede si conectamos 2 lámparas? ¿Sí? Conectamos 2 lámparas en serie, aumentamos la carga. Vamos a ver que esta curva se desplaza hacia acá. ¿Y qué va a suceder? Que para la misma corriente de excitación, supongamos que estamos en este punto, antes teníamos acá y teníamos esta tensión. En un primer momento, cuando no había carga, cuando estábamos vacíos, teníamos esta tensión. ¿Sí? Pusimos una lámpara y tenemos esta tensión. Pusimos 2 lámparas. ¿Qué pasó? La corriente aumentó. Y fíjense qué pasó. Tenemos esta tensión. ¿Qué ha sucedido? A medida que nosotros aumentamos la carga, va cayendo la tensión en bornes de mi generador. Si yo quisiera mantener la tensión constante, ¿qué debería? Aumentar la corriente de excitación. Yo debería moverme en este punto y llegar a un valor de corriente de excitación de forma tal de mantener la tensión en bornes constante. Eso después vamos a ver que hay otras curvas que lo reflejan, pero me interesa que entiendan qué sucede con la máquina. Porque lo importante que entiendan qué sucede con la máquina, cuando nosotros aumentamos la carga, se cae la tensión en bornes, baja la tensión en bornes. Aumentamos la excitación para mantener la tensión en bornes. Siempre podemos aumentar la excitación. Sí, se puede aumentar la excitación. De hecho, si hablamos de máquinas alternas, en las máquinas alternas sucede exactamente lo mismo. Y lo que varía, fíjense que yo les dije que esto no era muy interesante. No es muy interesante, eso me interesa saberlo. Pero yo no voy a tener un generador para trabajar en vacío. Esa es la realidad. Yo el generador lo tengo para trabajar en carga. Y las cargas no son siempre las mismas. Me voy a ir a la alterna porque es lo que en realidad tenemos, lo que más se utiliza. En alterna las cargas varían. ¿Por qué? Y porque las fábricas comienzan a trabajar, hay momentos en que las fábricas no trabajan, hay momentos que uno enciende los elementos de iluminación, o tenemos calefacciones encendidas, o aire acondicionado. En definitiva, esto varía constantemente. Si esto varía constantemente, estaría variando constantemente la tensión. Es algo que yo no puedo permitir.
La tensión no puedo permitir que varíe, por empezar, no puedo permitir que varíe la tensión y obviamente la frecuencia. No hablemos de frecuencia porque estaríamos muy metidos en el tema. Pero la tensión no puedo permitir que varíe. Entonces yo tengo que tomar acciones sobre mi generador de forma tal que por más que me varíe la carga, la tensión en bornes será la misma. En este caso, estamos demostrando que variando la carga, me varía la tensión en bornes. ¿Qué tengo que hacer? Actuar sobre la excitación. ¿Es infinito? Esto no, tenemos un margen. Va a llegar un momento que va a seguir aumentando la carga y nuestro generador no va a poder soportar ese aumento de carga y se nos va a caer la tensión. Que es hora de acoplar otro generador, de poner otro generador en paralelo. Es decir, no estoy en condiciones de satisfacer esta demanda, puede suceder. Pero la pregunta tuya, ¿se puede variar la excitación? Se puede, se debe variar. ¿Por qué? Porque si no variamos, si no jugamos con la excitación, no podemos satisfacer la tensión en bornes constante. ¿Está? Bien, entonces, estas curvas, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a variar la carga con una resistencia variable, vamos a ir variando la corriente de excitación y vamos a ver cómo va variando la tensión en bornes. Vamos a mantener constante las vueltas, porque está acoplado a un motor eléctrico, y en definitiva vamos a hacer familias para una intensidad de corriente de medio ampere, para una intensidad de corriente de 1 ampere. Podemos hacer varias curvas para intensidades de corriente constantes, intensidad de corriente de carga constante. ¿Está claro? Bien, si nosotros hemos logrado entender esto, ya sabemos cómo funciona nuestra máquina. Entonces ahora podríamos hablar de curva característica externa. Y la curva característica externa, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo varía la tensión en bornes en función de la corriente de carga. ¿Manteniendo qué? Manteniendo una corriente de excitación constante. Fíjense, es como si nosotros estuviésemos acá, en alguno de estos puntos. ¿Cómo varía la tensión en bornes manteniendo la corriente de excitación constante? Fíjense que la tensión en bornes va variando, ¿sí? Es lo que nosotros podemos representar de otra forma. Tenemos tensión en bornes en función de la corriente de carga. Si la corriente de carga aumenta, la tensión en bornes va cayendo. Es lo mismo que nosotros estamos viendo acá. Fíjense que para este es el sentido de aumento de la corriente de carga. La corriente de carga aumenta en este sentido. Corriente 0, corriente 0,5, corriente 1 ampere. Fíjense que la corriente de carga aumenta, la tensión en bornes decae para un determinado valor de corriente de excitación. ¿Se entiende? ¿Por qué les dije que entendiendo esto ya entendemos las otras curvas? Acá estamos expresando exactamente lo mismo. Para un determinado valor de excitación, vemos cómo nos cae la tensión en bornes cuando aumenta la corriente de carga. Otra curva que vamos a poder relevar, vamos a tomar valores de la tensión en bornes para distintos valores de corriente de carga y vamos a ver cómo va disminuyendo, cómo va cayendo esa tensión en bornes. Otra curva que tenemos es la curva de regulación. Acá que vamos a ver cómo varía la corriente de excitación en función de la corriente de carga, manteniendo constante la tensión en bornes. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros queremos mantener un valor de tensión en bornes constante, si queremos mantener un valor de tensión en bornes constante, acá, ¿qué va a suceder? Si nosotros nos aumenta la corriente de carga, ¿qué sucede? Tenemos que aumentar la excitación. Y fíjense que acá lo vemos. Esto es importante que entiendan todo a partir de acá, porque si no después ustedes se confunden, empiezan las complicaciones, esto me lo dibujan así, es importante que lo entiendan, no que lo memoricen, sino que lo entiendan. Si yo quiero mantener constante la tensión en bornes, ¿qué sucede? Si aumenta la carga, yo tengo que aumentar la excitación. Y acá lo pueden ver, lo ven en esta curva. ¿Lo entienden, chicos? Si no entienden, si voy muy rápido, bien, vamos a tomar distintos valores de corriente de excitación
corriente de carga de forma tal de mantener constante la En tensión. el último muestra la corriente de excitación porque la corriente que estamos viendo abajo es la de carga, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos que, para mantener constante la tensión en borne, ¿sí? Nosotros vamos a mantener constante la tensión en borne. Y vamos a ver cómo va a ir variando la corriente de excitación. ¿Por qué? En definitiva, lo que nosotros para lograr esto, vamos a tener que ir aumentando la excitación. Entonces vos fíjate que si aumentás, estás en este estado de carga, en esa corriente de carga, vos vas a tener un determinado valor de tensión en borne. Pero ¿qué pasa si te aumenta tu corriente de carga? Va a caer tu tensión en borne, pero vos tenés que mantenerlo constante. Entonces, aumentar la tensión en borne, pero ¿qué pasó? Y la corriente de excitación tuvo que aumentar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, tomamos los valores y vemos cómo queda representado esta variación. Pero fíjense que tanto esto como esto parten desde entender cómo se comporta mi máquina cuando voy acoplando cargas, cuando voy acoplando o desacoplando cargas. Bien, les hago una breve descripción de la máquina de continuo, o los usos de la máquina de continuo. Hoy en día, la máquina de continuo, el generador de continuo, está prácticamente cada vez se utiliza menos. No quiero decir en desuso total porque seguramente hay equipos que yo no conozco que pueden aparecer el uso del generador de continuo. Pero hoy por hoy no se utiliza tanto el generador de continuo. ¿Por qué? Porque nosotros generamos en alternos y hay un desarrollo muy importante de la electrónica de potencia, que a nosotros nos permite obtener una muy buena tensión continua, corriente continua, ¿a partir de qué? A partir de rectificar, de filtrar. Ustedes saben que una alterna nosotros podemos transformarla en una continua, podemos colocarle filtros, capacitores, ir filtrando nada más, y hoy por hoy estamos en condiciones de tener una muy buena tensión continua a partir de una alterna. Esto a lo mejor hace algunas décadas era más complicado porque no había un desarrollo importante de lo que es la electrónica de potencia. Hoy por hoy los diodos, los equipos rectificadores manejan tensiones importantes, corrientes importantes, entonces en definitiva obtenemos continua a partir de la alterna. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué obtienen continua si podríamos trabajar con alterna? Está bien. Muchos motores, o la mayoría de los motores que ustedes van a ver en las industrias, son de alterna, son como ese motor. Pero ¿qué sucede? Hay algunos equipos que todavía trabajan con motores de continuo. Por ejemplo, díganme cuál. El alternador. No, el alternador es alterna. Y vos después rectificás y tenés continuo para la batería. Pero ¿qué equipo ustedes creen que todavía funciona con continuo? Que funciona con continuo. Y algunos... El tranvía, por ejemplo. Sí. El troll. Esos son motores de continuo. Esos funcionan con motores de continuo. ¿Y por qué utilizamos motores de continuo para esos medios de transporte? ¿Por qué? Porque el motor de continuo es muy fácil de variar la velocidad. Nosotros podemos variar la velocidad en una forma muy fácil. Podemos obtener frenados relativamente sencillos. Ustedes saben que pueden frenar, pueden aplicar resistencia. Es muy fácil frenar esas máquinas. Entonces, hoy por hoy, algunos medios de transporte, caso concreto el tranvía, el subte, el trole, funcionan con motores de continuo. Hace aproximadamente 10 años, las grúas de puerto, todo lo que era grúas de puerto, las traslaciones de las grúas eran todos con motores de continuo. Hoy no. Hoy ya no utilizamos continua, utilizamos alterna. ¿Por qué? Por el desarrollo de la electrónica de potencia. Nosotros podemos obtener variaciones de velocidad muy importantes, podemos tener inversiones de velocidad, podemos tener frenados motores. ¿Con qué? Con variadores de velocidad, con arrancadores suaves, que hoy me permiten manejar grandes corrientes, grandes tensiones, en definitiva grandes potencias. Eso hace 10 años no estaba tan desarrollado, o 15 años, o 20, no sé, no lo entiendo. Pero no estaba tan desarrollado y hoy por hoy se utilizan máquinas de alterna. Lo que les quiero decir es que cada vez utilizamos menos motores de continuo, cada vez utilizamos menos generadores de corriente continua, muy pocos casos utilizamos un generador de continuo. Porque el ejemplo que diste vos del alternador es un claro ejemplo
cómo se dejó de usar el generador de continuo. Hoy por hoy los vehículos, los autos tienen alternador. Y alguien me dice, ¿para qué quiero un alternador si la batería es de 12 voltios de continuo? Y porque el alternador, luego yo rectifico y tengo mi continuo. ¿Qué ventajas creen que tendrá el alternador versus el generador de continuo? Una ventaja es la salida. Fíjense que habíamos hablado que para tener, pónganse, yo tengo mi generador básico de continuo, ¿sí? Mi generador básico de continuo, tengo mi espira. La salida, yo para obtener continua, yo tenía las delgas, tenía las escobillas, se ubican más o menos como sería algo así, esto obviamente que están separados. Yo tendría, haciendo contacto las escobillas, muchas delgas, de forma tal de siempre tener el borne positivo y siempre tener el negativo. Mientras que en el de alterna, yo no tengo las delgas, yo ya tengo solamente un anillo completo y tengo otro anillo completo y acá tengo los carbones. ¿Qué ventaja tiene tener el anillo ese completo y no las delgas? Fíjense que si yo tengo un anillo completo, si bien hay un rozamiento entre el carbón y el anillo de cobre, que puede ser de cobre, donde está haciendo contacto, no existe este ranurado que a mí me va desgastando el carbón, me va desgastando el contacto propiamente dicho. Y además que me lo va desgastando, me va generando no tan solo desgaste en el contacto móvil, en el contacto fijo, sino también un desgaste en el contacto móvil. Y además se comienzan a cortocircuitar cada una de las delgas, lo cual requiere un mantenimiento de menor, o sea, un mantenimiento en menor tiempo. Yo tengo que realizar mantenimiento, mientras que si esto fuera todo un anillo completo, no aparecerían esos desgastes. Aparte, la generación en baja vuelta, apenas yo tengo un determinado número de vueltas, yo ya tengo una alterna como para comenzar a rectificar. Entonces, fíjense, los automóviles, todo el circuito del automóvil es continuo. ¿Con qué generé? Con alterna. Antiguamente no teníamos alternador. ¿Qué teníamos antes? Dínamo. Teníamos dínamo, que era un generador de continuo, con todos los problemas que el dínamo nos traía. Entonces, ¿qué sucedió? Mudamos al alternador. Conservamos, tenemos que seguir manejando continua en los circuitos del automóvil, pero generamos en alterna. Y en general, les digo que prácticamente la generación en continua está muy, pero muy limitada. Cuidado, la generación en continua, no el uso de la tensión y de la corriente continua, pero la generación propiamente dicha sí. Los motores también están limitados. Solamente algunos equipos siguen utilizando motores de continua. Pero la continua no. ¿Por qué la continua no? Fíjense que todos los sistemas informáticos, todos los sistemas de computación, ¿con qué manejamos? ¿Qué manejamos? Continua. Si bien la obtenemos a partir de una alterna, pero manejamos continua. Todos los elementos que ustedes ven, los electrodomésticos de su casa, no los que tienen motores eléctricos, pero todos el televisor, el LED, el equipo de música, la computadora, todo funciona con continua. Tienen una fuente, esa fuente rectifica y funciona con tensiones continuas. Obviamente que son tensiones bajas, son corrientes muy bajas, pero en definitiva la continua se sigue utilizando. No vayan a pensar que no usamos más la continua y que lo que se utiliza es todo alterno. No, al contrario, la continua se utiliza mucho en todo lo que son sistemas informáticos y bajas tensiones, bajas potencias. Bien, ¿alguna duda, chicos? La última curva esa que hace una vueltita. Bien, acá en realidad nosotros estamos viendo, estas son curvas características, por ejemplo, para una máquina de excitación independiente. Vemos cómo varía la tensión en borde cuando variamos la corriente de carga. Pero ¿qué sucede? La corriente de carga, nosotros acá hablamos de una corriente de carga cero. Lo que pasa si nosotros comenzamos a disminuir la resistencia, en definitiva aumentamos la corriente hasta que tenemos un cortocircuito.
vamos a ver que en el cortocircuito nuestra no vamos a tener tensión en borne, entonces va a tener un comportamiento como indica esta curva. Fíjense, para una corriente de cortocircuito tenemos una tensión en borne cero. Este ensayo no vamos a hacerlo, ¿no? Pero sería cómo se comportaría la máquina si comenzamos a disminuir la carga. ¿Se entiende? Yo tengo un valor de resistencia de carga, voy disminuyendo la carga. ¿Cuál sería la mínima carga que tengo? Un conductor, Claro. un cortocircuito. Así reaccionaría mi equipo. Nosotros no vamos a llegar al cortocircuito, no vamos a cortocircuitar, no vamos a poner cortocircuito en nuestra máquina, ¿sí? Pero se comportaría así. Estas son distintas variaciones cuando es autoexcitado en derivación. En definitiva tenemos esta curva. En realidad no es tan así, está más o menos por acá la corriente de cortocircuito. ¿Entienden? Claro, pero es como que baja la corriente de excitación un poco para allá. No, O sea, esto es corriente de cortocircuito. Ah, de ¿Cómo corto. varía la tensión en borne? En el Acá, mínimo sería. lo que estás variando es la corriente de carga. ¿Qué significa eso? Vos tenés una determinada carga, ¿sí? Imaginate 10 lámparas, después tenés 9, 8, vas disminuyendo la carga. Va a llegar un momento que vos decís, no, la carga va a ser muy baja. ¿Qué es lo más bajo que vos podrías poner? Da una lámpara. Un conductor. ¿Y qué va a suceder? Y va a suceder que vas a tener una tensión en borne, ¿sí? ¿Ah? Entonces, Y ese- realidad, esa última gráfica, si no me equivoco, es esto. Sí, sí, Vuelve. Ah, sí. Mira lo que le han sacado Sí, eso. bueno. Claro, Es así como claro, cortocircuitás y se vuelve, volvés a tener tensión en borne cero, porque has cortocircuitado la máquina. Esto no lo vamos a hacer, no es importante. No es importante porque son condiciones extremas de la máquina y ahí tienen que actuar protecciones. ¿Por qué? Porque las condiciones de cortocircuito son condiciones de falla. Eso no es importante, pero sí es importante esto, ver cómo va variando, cómo se va comportando mi máquina con valores de cargas que no son los de falla. Pero reciben esos números las máquinas cuando están en cortocircuito. No. Estos son distintos tipos de máquinas, por ejemplo. ¿Cómo se va a comportar una máquina de excitación independiente? ¿Sabes cuál es la máquina de excitación independiente? Bien. Acá existen dos posibilidades de obtener este campo magnético. Este campo magnético yo lo puedo obtener de dos formas. Puedo, de ganado, estos bobinados, alimentarlos con una fuente totalmente ajena a la máquina. Entonces esto es excitación independiente. O puedo utilizar la misma generación de mi máquina para hacer circular corriente por estos devanados y generar los campos magnéticos. Ahí ya tenemos la máquina, que es la máquina autoexcitada, ¿sí? Que es lo que ustedes han estudiado en teoría, es la máquina autoexcitada, y después tienen distintas posibilidades como conectan los bobinados del campo, en serie, en derivación o compuesto, pero estamos hablando de una máquina autoexcitada. Este caso sería una máquina de excitación independiente. ¿Cómo se comportaría? Y esta es una máquina autoexcitada en derivación. Pero son casos, serían casos de falla, porque no voy a trabajar yo en estas condiciones, pero sí voy a trabajar en estas condiciones y en estas condiciones. ¿Entienden? Bien, ¿alguna duda, chicos? Concretamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a tener nuestro generador sin carga. Vamos a tener el generador sin carga, sin excitación, y vamos a ver cuál es el valor de tensión. Luego vamos a comenzar a aumentar la excitación y vamos a ver cómo varía nuestra tensión en borne. Luego vamos a conectar cargas, vamos a ver cómo varía nuestra tensión en bornes en función de la corriente de excitación. Para corrientes de carga, para una familia de corrientes de carga. Corriente igual 0 es aquella, corriente acá vamos a trabajar con 0,5 amperes, con 1 ampere, y vamos a ver cómo ha ido variando la tensión en borne. Por último vamos a realizar estas curvas. ¿Qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a tener constante la corriente de excitación. El número de vueltas siempre es constante porque está acoplado siempre al mismo motor. Y vamos a tomar valores, vamos a medir la tensión en borne con el voltímetro y vamos a ir variando la corriente de carga. Vamos a ir aumentando la carga con esa resistencia y vamos a ver cómo cae la tensión en borne. Y por último vamos a hacer esta curva donde vamos a mantener constante sí o sí la tensión en borne y vamos a ver cómo vamos a tener que aumentar la excitación. ¿Para qué? Para que esto se mantenga constante.
¿Cuándo? Cuando aumenta la corriente de cambio. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Si no hay duda, se trabajamos.